Señor consejero, terminada esta primera comparecencia, pasamos a la segunda, que es iniciativa de los 5 grupos parlamentarios, acerca de la situación de los consorcios escuelas de la red de consorcios de Andalucía. No sé si el señor presidente quiere... Señor Sánchez Villaverde, ¿quiere empezar la comparecencia o retomar? ¿Sí? Vale. Pues, a continuación, tendría la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿no? Perdón, el señor consejero. Sí, perdón. No, perdón. El señor consejero. Y a continuación ya tendría la palabra el señor José Antonio Castro. Señor consejero. Gracias, vicepresidenta. Sí, porque vamos. Señorías, esta comparecencia de hoy, igual que la que hice el pasado 28 de enero en comisión extraordinaria, es para informar sobre la situación actual de los consorcios de formación y, en concreto, para informarles sobre el cumplimiento del Decreto Ley 5/2015, que articuló, con el apoyo de todos los grupos, una solución final de integración en el SAE de todos los consorcios. Señorías, no me voy a cansar de repetir que el Gobierno andaluz le está dando a la situación por la que han venido atravesando los consorcios de escuelas de formación una solución legal, una solución razonada y una solución fundamentada en derecho, como no podía ser de otra manera. Una solución que en todo momento ha estado orientada al cumplimiento exhaustivo del instrumento normativo del cual nos dotamos para solucionar este problema y que no es otro que el que acabo de citar, Decreto Ley 5/2015. Un decreto que hoy estamos en condiciones de afirmar está cerca de cumplir en prácticamente su totalidad, por cuanto sus señorías son conocedoras de que en estos momentos están integrados en el SAE, dados de alta en seguridad social y dentro del circuito regular de nómina, todos los trabajadores de los 10 consorcios y escuelas de formación recogidos en el Decreto Ley 5/2015. En concreto, son un total de 161 trabajadores que ya van a ir cobrando regularmente sus nóminas, excepción hecha de los trabajadores de la fonda, que lo harán a partir de este mes, por haberse hecho público, como saben, este pasado martes, el acuerdo de cesión global de activos y pasivos de este consorcio escuela a la Agencia Servicio Andaluz de Empleo. Como he manifestado, para materializar esta integración se ha seguido el procedimiento legal que está recogido en el decreto ley y que ha hecho posible que los consorcios queden adscritos a la Junta de Andalucía a través de su agencia Servicio Andaluz de Empleo, subrogándose ésta en todos los bienes, derechos y obligaciones de los activos y pasivos de todos los consorcios. Para ello, cada consorcio de formación ha dado los pasos previos que materialicen su integración absoluta en el SAE y que da por cerrada una problemática que ha perdurado en exceso en el tiempo. En concreto, los consorcios, en cumplimiento del decreto ley, han aprobado su disolución y un proyecto de cesión global que comprende, entre otros aspectos, la fecha a partir de la que la cesión tiene efectos contables y la información que es necesaria sobre todos sus activos y pasivos. Una vez que se produjo este hito, el Servicio Andaluz de Empleo ha aceptado la cesión global, se ha dictado el acto administrativo que da validez a esta integración y se ha llevado a cabo la integración de todos los trabajadores provenientes de los 10 consorcios en el Servicio Andaluz de Empleo en los términos que establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, les reitero, dicho proceso está prácticamente materializado según la hoja de ruta que establecimos en este Parlamento, con actuaciones enmarcadas, como siempre vengo manteniendo, en el más escrupuloso estricto cumplimiento de la ley. Y digo prácticamente porque, como ya se ha indicado en sede parlamentaria, tras la recepción de estas auditorías, que a la fecha son 6 ya las que están hechas, se han de realizar las actuaciones necesarias que permitan integrar los activos y pasivos de cada uno de los consorcios en la contabilidad general de la Junta de Andalucía. Es decir, es necesario contar con un protocolo de adaptaciones contables suscrito entre el SAE y la Intervención General de la Junta de Andalucía que permite incluir los mismos en la contabilidad presupuestaria de la agencia, de acuerdo con la legislación aplicable en esta materia. Una vez que se disponga de estos referidos protocolos, podrá el SAE abordar el pago de todas las nóminas debidas y de todas las deudas pendientes con los acreedores contraídas por los consorcios.
Por lo que respecta al desarrollo de las acciones formativas en estas escuelas, indicar que desde el pasado 16 de febrero se han reanudado los 4 cursos que estaban impartiéndose en la cónsula, con el fin de que el alumnado, unos 80, puedan recibir el máximo de contenido que les permita la obtención de las acreditaciones que correspondan de acuerdo con el proyecto formativo que vienen realizando. Para la reanudación de las acciones formativas de los restantes consorcios, desde la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, se han iniciado los trámites necesarios para una modificación presupuestaria que dé cumplimiento a lo establecido en la disposición final primera del Decreto Ley, estableciendo el procedimiento para culminar la integración de la red de consorcios y escuelas de formación para el empleo. El expediente referido de modificación presupuestaria ha pasado ya por todos los trámites de informes necesarios, estando actualmente pendiente de aprobación por la Comisión General de Viceconsejeros, trámite que, como todos saben, es preceptivo para su aprobación en posterior Consejo de Gobierno en orden a la cuantía. La cuantía de esta modificación presupuestaria será de 8.325.000 euros. Una vez que se apruebe la modificación presupuestaria, comenzará la selección del alumnado, para la cual ya están elaboradas las respectivas instrucciones por parte de la Dirección General, pudiendo impartir las acciones formativas para las cuales se cuenten con personal docente. Con respecto al otro consorcio, el CIO Mija, estamos realizando gestiones para ver cómo proporcionamos una salida para estos 6 trabajadores. Por el momento, en su día, se articuló por parte de la consejería poner en marcha, se puso en marcha, porque creíamos que podía ser una salida, un presupuesto de liquidación. Pusimos en marcha, miren ustedes, vamos a hacer un presupuesto de liquidación que por lo menos nos permitan pagar la nómina de estos trabajadores, para poder abonar los salarios durante el proceso de disolución, puesto que es necesaria la colaboración de todos estos trabajadores para el mantenimiento y para el apoyo en las operaciones de liquidación. La dificultad la hemos encontrado en que cuando nos hemos topado con la intervención. La intervención dice que es prácticamente imposible, que es totalmente ilegal realizar ningún tipo de presupuesto ni ningún tipo de aportación económica a un consorcio inmerso en un proceso de disolución. Ante este extremo, estamos explorando algunas alternativas que nos permitan llegar a que le podamos pagar a estos trabajadores y que estos estos 6 puedan seguir el mismo camino que los otros 161 trabajadores. Yo creo en los servicios jurídicos, yo ayer estuve hablando con nuestro jurídico, pues está tratando de buscarle una salida en colaboración con la intervención, a ver de qué manera podemos, por lo menos, articular una solución, aunque sea transitoria, hasta que se pueda realizar la cesión de activos y pasivos de este consorcio también al Servicio Andaluz de Empleo. Gracias, señorías. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, don José Antonio Castro Román. Gracias, presidente. Gracias, señor consejero. En fin, todavía es lógico, todavía persiste la incertidumbre, no solo en Málaga, que es donde quizás se ha generado mayor alarma social, vamos a decirlo así, ¿no?, sino en toda Andalucía, porque se dan en general, usted lo ha dicho de una manera, yo lo voy a decir, soy oposición de otra, persisten muchas dudas, y quizás la pregunta fundamental que habría que hacerle, no sé si está en disposición en cada una de las cuestiones que ha planteado, es ¿cuándo? Claro, porque hablamos de la... sí, es fundamental, el cuándo es fundamental. Porque estamos hablando de un itinerario muy sufrido, en el que se han ido cambiando, no digo yo que voluntariamente con ánimo de engañar, pero se ha ido cambiando en muchas ocasiones dicho itinerario. Y es verdad, nosotros nos alegramos ya mucho porque el sufrimiento es amplio de que este martes se publicara en el Boletín Oficial de la Junta la inclusión de la fonda en el SAE. Ya son 10 los consorcios integrados, los 10 que aparecían de manera literal en el decreto,
por lo que los trabajadores o están cobrando o en el caso de la fonda cobrarán ya a partir de este mes, a mes vencido, su salario. Ha dicho usted literalmente, subrogándose esta de todos los activos y pasivos de los consorcios, el SAE, y estamos en la elaboración de un protocolo de actuación para incluirlos en la contabilidad de la agencia, lo cual es imprescindible para poder abordar. ¿Ese protocolo podría detallarnos algo más? Es decir, ¿está elaborándose? ¿Tiene un plazo de elaboración? Una vez que esté elaborado, ipso facto se puede pagar esas deudas que están contraídas con los trabajadores. ¿Hace falta más procesos de autorización del crédito? Que nos lo expliquen. ¿Por qué? Porque, hombre, entenderán que el perjuicio causado por este impago, la pluralidad de situaciones, hablo de situaciones de endeudamiento doméstico, de muchísimos meses, que está generando un endeudamiento a su vez en esa familia, ya no se va a solucionar con el pago de esta deuda. Es decir, cuando le paguemos la deuda, ellos a su vez taparán todos los boquetes que puedan para hablar en plata y seguirán pagando los perjuicios ocasionados por este impago. Y yo le quiero hacer una pregunta. Si pasa más de un año desde que hayan cobrado los salarios, ¿puede haber peligro de que los pierdan? ¿Tiene previsto la consejería para garantizarle y tranquilizarlo hacer un reconocimiento de deuda? ¿O tendrán que hacer una reclamación patrimonial ellos antes de que lleguen esos 12 meses? Que es algo que se está estudiando, por si usted tiene elementos. Por cierto, derivado de esto también hablamos de impago de seguros sociales y de impuestos, de IRPF. Y esto puede que sea delito. Y también lo estamos estudiando. Lo digo porque a la vez que pagan las deudas, habrá que ver cómo pagamos las deudas, la agencia tributaria, la seguridad social, para estar al día con todos estos trabajadores y para que quede claro que más allá del hecho que se produjo no existía esa voluntad clara y por lo tanto estemos todos, pero todo se está estudiando. Sobre la actividad formativa. Hombre, usted ha dicho que ya se está dando en la cónsula, que nosotros creemos que nos la hemos cargado con todo este proceso y que a ver cómo la recuperamos. Así de claro, así de llano y de simple. Porque o no existe, en la inmensa mayoría, a pesar de que se les requirió por parte de la consejería una programación formativa de enero a junio de 2016, o está como en el caso de la cónsula, sin restaurante. Y claro, alguien decía en reuniones con ellos que está muy bien que te expliquen 5, 6, 7 veces cómo se fríe un huevo, pero que lo suyo es poder llegar a freír el huevo. Si no, la formación, no el huevo y la castaña de lo que era y de lo que es hoy. Y la necesidad de unas prácticas formativas en condiciones para esa formación de excelencia que se daba y que ya hoy ha derivado bastante. Saben que en la Costa del Sol quien se está poniendo las botas es la escuela privada de Estepona, que es a la cual le están reclamando, lógico y normal, hoteles, industria turística. Cuando salen los alumnos son los que están teniendo esa garantía de contratación, porque las otras 3 escuelas de excelencia formativa en el ámbito del turismo hoy no la tienen como la tenían. Eso también por ahí. Y lo que queda, lo que no puede ser abandonado, lo que no puede ser ignorado ni discriminado bajo ningún concepto, aunque sufrió esa semiprivatización, muchos follones. No vamos a entrar ahora en lo que es la inversión que ha hecho la Junta de Andalucía, en la situación que está en el registro de ese edificio, en fin, todo lo que habrá que poner en orden en ese follón. El CIO Mija, sus 6 trabajadores y trabajadoras. Y yo le quería preguntar algo, en función de lo que ustedes le trasladan a los trabajadores. Este lunes se suponían que los iban a llamar para informarles sobre la convocatoria del Consejo General, que se iba a realizar, se supone, la semana que viene. Le pregunto, ¿está convocado? Y a su vez le pidieron una reunión a ustedes para que le informaran sobre el Consejo General y sobre el futuro, la situación de estos trabajadores y del CIO. Yo lo que le pido, por favor, es que no nos escapemos por la gatera con el CIO Mija, que exista ese compromiso firme, que se den soluciones, porque siempre ponemos a la intervención de pantalla, pero la intervención está para decir lo que no se puede hacer y cómo se pueden hacer las cosas, igual que los servicios jurídicos. Por lo tanto, pinchemos también por ahí, que nos den soluciones. Y nos preocupa mucho el deterioro que está sufriendo el edificio mientras.
que es patente, que Señoría, es, vaya final. termino inmediatamente, que es comprobable y que también tendrá sus consecuencias para que cuando eso se tenga que poner otra vez en actividad. En resumen, señor consejero, después del decreto ley, con esa dotación presupuestaria, fundamental no está el CIO. En Málaga vamos a seguir hasta que esté todo en orden, vamos a seguir movilizándonos con la mayor unidad posible. No se han abonado los atrasos y es un problema para las familias. Y no hay curso, o los que hay no se dan como antes, bajó la calidad. Por lo tanto, deberíamos de estar satisfechos en un determinado grado. Plenamente imposible. Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, don Carlos Hernández Buey. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Sin duda, como hemos dicho mucho en esta Cámara, la formación para el empleo es especialmente importante en Andalucía y es fundamental para crear empleo. Es algo evidente. Y es algo evidente que no ha funcionado durante mucho tiempo. Por supuesto que no es achacable a su gestión. Usted lleva poco tiempo en la consejería, pero los que sí están sufriendo todo este asunto sí lo arrastran desde hace ya muchos meses. A mí, nuevamente, como en muchas ocasiones, me gustaría hacer una mención especial al CIO Mijas, a los empleados del CIO Mijas que se han quedado pues un poco como fuera de este proceso de integración de los consorcios de formación. Y bueno, me gustaría además recordarles especialmente porque son los que más tiempo llevan, ya van por más de 20 nóminas sin cobrar. Coincido con lo que dice el portavoz de Izquierda Unida. También es preocupante el edificio, que sufre un deterioro importante. Estuve el otro día visitando el edificio del CIO Mijas junto con el alcalde y con empleados. Y bueno, gracias al ayuntamiento se mantiene aquello con una seguridad y es algo preocupante porque hay muchos recursos públicos invertidos ahí, ¿no? Por tanto, a mí lo que me gustaría es, ya que el proceso de integración de los consorcios está en marcha, y lo cual es de reconocer y de apreciar que se ha avanzado en estos últimos meses, que están todos los empleados de esos 10 consorcios, a falta del CIO Mijas, integrados en el SAE, y que el asunto de formación no termina de arrancar, pero somos plenamente conscientes de que en el Gobierno andaluz están pendientes de ello, pero sí se va quedando atrás, insisto, el CIO Mijas. Es muy duro y he hablado con ellos personalmente en muchas ocasiones, pues tener tantos meses sin cobrar y tener esa incertidumbre con la que viven cada día. No saben qué va a ser de ellos, es así de duro. Por tanto, sí les pido, como ya lo he hecho en muchas ocasiones, sí les pido una especial dedicación a estas 6 personas y a este problema que está encallado, el asunto del CIO Mijas. También me gustaría recordar a los proveedores. Son empresas, pequeñas empresas, que tienen una deuda sin cobrar. Entendemos que hasta que no estén integrados, pues no se podrá abonar esas deudas. Pero es muy importante también, señor consejero, y le insisto en ello, la comunicación con los afectados. Este sábado han convocado una reunión y le animo, de verdad, con total franqueza, a ir y dar las explicaciones que nos ha dado, que son sensatas. Alguien de su equipo o alguien del Grupo Parlamentario Socialista. Yo entiendo que les habrán invitado. Si no es así, habría que saber por qué. Y sería muy positivo, porque al fin y al cabo todas estas personas, empleados, proveedores, alumnos, lo único que quieren es explicaciones. Entienden que hay un problema que está en vía de solución y en el que se ha avanzado en estos últimos meses, pero no quieren más que conocer en qué situación se está. Así que nada más. También les animo a explorar vías también de sacar mayor explotación a los consorcios y a las escuelas de formación, especialmente a las de hostelería. Muchas en sí mismos son un destino turístico y se les podría sacar además muchos ingresos que al final irían en beneficio de los andaluces. Nada más, señor consejero. Gracias, señoría. Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Podemos, don Jesús Rodríguez González. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero.
Mire usted, un filósofo marxista esloveno muy divertido, un tipo que yo recomendaría su lectura, se llama Slavoj Žižek. Y Slavoj Žižek, o Žižek, cuando escucha hablar a los políticos de la crisis y de la salida, de la luz al final del túnel, él siempre dice, y en los últimos años siempre acierta, dice, no vaya a ser que lo que veamos al final del túnel sea la luz de un tren que viene de frente, ¿no? Parece que no, que ahora no vamos a ver la luz de un tren que viene de frente, parece que hay luz al final del túnel, pero aún así nos queda un regustillo amargo. Y amargo porque el punto de partida no es el decreto. Nosotros venimos sufriendo esta situación desde hace mucho más tiempo, con trayectorias erráticas, con sufrimiento de los trabajadores, con un problema en las ciudades donde hemos tenido estos consorcios porque hemos dejado abandonar una formación que efectivamente tenía un impacto muy positivo en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues ese regustillo amargo nos queda y yo creo que la discusión ahora que vemos la luz al final del túnel, insisto que yo recomendaría la lectura de Žižek, ahora que vemos esta luz, bueno, pues yo creo que la discusión tiene que ser sobre plazo. Yo creo que resolver lo antes posible los flecos de la operación y terminar con una situación que ha sido un despropósito en su génesis y en su desarrollo, ¿no? ¿Qué incertidumbre nos quedan algunos? Pues efectivamente, yo creo que lo comentaba antes el diputado de Izquierda Unida, en la asunción de los pasivos, ¿cómo vamos a resolver las deudas con los trabajadores? Porque ha generado una situación en algunas familias bueno, pues de un sufrimiento que yo creo que merece una compensación rápida. Entonces yo creo que eso merece una respuesta también rápida, urgente. Y con el tema del CIO Mija, yo creo que a esta altura la respuesta de intervención la teníamos que haber anticipado y teníamos que haber tenido 2 hojas de ruta. Entonces, bueno, ahora estamos con los informes de los servicios jurídicos y viendo propuestas alternativas, pero en una situación donde llovía sobre mojado, nosotros teníamos que haber anticipado que quizás la respuesta de intervención hubiera sido esta. Y tendríamos que haber buscado un sendero distinto por el que transitar y dar una solución a estos trabajadores. Yo, bueno, creo que me sumo a las peticiones de celeridad, que creo que es donde está la discusión ahora mismo, ya no está quizás en otros temas, para resolver quizás el agravio que durante tanto tiempo han tenido dichos trabajadores y el agravio de las ciudades donde estaban desarrollando la actividad formativa estos centros. Ya está, muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo del Partido Popular, doña María Teresa Ruiz-Sillero. Muchas gracias, señor presidente. Si me permiten la broma referido al libro que nos recomienda el diputado de Podemos que leamos, yo creo que será marxista, pero de Groucho Marx, porque el marxismo ha muerto y el marxismo ha fracasado, y más en un país como Eslovenia, que viene de los países del este, así que pocas recomendaciones, y ellos huyen más que nunca del marxismo, lo que supuso todas esas políticas. Volviendo al tema, yo prefiero a Groucho Marx, sin duda alguna. Volviendo al tema, no me voy a repetir los argumentos que han expuesto los anteriores portavoces, que son muchos. Lo que sí me quiero centrar en una cosa fundamental: fechas. Sé que hay buena voluntad, se está haciendo un gran esfuerzo, se están dando muchas explicaciones, pero necesitan ya los trabajadores unas fechas concretas. Están desesperados. Esta misma mañana he estado en contacto con ellos. Mañana asisto a un debate en Onda Cádiz sobre la problemática también de los consorcios con otros grupos políticos. Entonces necesitamos saber. Porque ha dicho que se va a hacer una modificación presupuestaria para poder iniciar el curso. Pero ha dicho de rondón una cosa muy interesante. Se van a dar clases si hay profesores. Es decir, en casi todos los consorcios falta profesorado, falta personal. No se pueden iniciar las clases, porque si no hay profesores de cocina, no hay profesores de sala, se queda coja
esa formación, o lo mismo en el consorcio de la madera o en el del mármol. Por tanto, no se están poniendo los primeros cimientos. ¿Cuáles son? Contratación del personal que falta en cada consorcio, fecha y procedimiento de selección. Tampoco sabemos las obras necesarias que hay que hacer en todas las instalaciones después de este parón de 2 años. ¿Cuándo se van a hacer? ¿Con qué dinero se van a contar? Yo le digo que las instalaciones de la escuela de Islantilla hace falta muchísimo dinero. En otras a lo mejor es una puesta a punto, pasar en las que son las escuelas de hostelería también por los servicios de inspección sanitario, habrá que invertir dinero. Pues necesitamos saber también fecha de inicio de las obras, cuantía. Si no, no pueden empezar los cursos. Si no, usted es que está dando nuevamente una información engañosa. Y ya más engaños, por favor, que no, consejero. Porque si son falsas esperanzas, se va a hacer una modificación presupuestaria para iniciar el curso, pero con una trampa. Si hay profesores, y si no hay profesores, entonces no empieza el curso. Y este año lo abandonamos ya también, ¿no? Estamos en marzo, lo abandonamos. Perdido. ¿Me está diciendo que sí con la cabeza? Bueno, yo espero que me lo diga. ¿Y qué curso y qué formación se va a dar en 2 meses? Pregunto. Es que estas son realidades. En marzo, si no hay las obras, es que en Islantilla no se puede hacer nada, como no inviertan un montón de dinero. Si no hay obra y no hay profesores, ¿qué curso van a dar? Ninguno. Empezaremos en septiembre. Los alumnos, eso también tiene un proceso de apertura de plazo que no está abierto, un proceso de selección que también se lleva un tiempo, y el arranque, que vamos a empezar en junio, para acabar el 31 de julio, o sea, ¿qué formación es? Luego, le voy a decir otras peculiaridades, aparte de los atrasos, con las cuestiones que el portavoz de Izquierda Unida ha anunciado, que los trabajadores, pues claro, tendrán que hacer sus reclamaciones previas antes de la vía judicial para poder cobrar esos atrasos. Además, están viendo que lo que se le está cobrando, lo que están cobrando desde que están integrados en el SAE es menor de lo que cobraban antes. No están ajustadas las nóminas. Aparte, no han recuperado, no se le está aplicando el 1% de la subida que tienen los demás empleados de la Junta de Andalucía tampoco, y los demás empleados de la Junta de Andalucía van a recuperar la paga extra que se les quitó y ellos no, porque eso forma parte de la deuda anterior de los consorcios. Eso también hay que recuperárselo. También quería plantearle la cuestión especial del CIO Mija. Pues la verdad que sería una buena ocasión para que compareciera de nuevo el interventor provincial de Málaga, aquí en sede parlamentaria, y nos explicara cuáles son todos esos problemas. En principio, usted nos dijo aquí que había que esperar que acabara la concesión administrativa, que acababa a final de diciembre de 2015. Ahora que haya acabado la concesión administrativa y, por tanto, la Junta de Andalucía recupera la propiedad de unas instalaciones que son magníficas, que es que las conozco personalmente, que tuve la ocasión de hacer una visita con el Parlamento. Eso no puede estar cerrado. Día que está cerrado, día que se está deteriorando. Por tanto, más inversión que hay que realizar en esas instalaciones. ¿Cuándo se va a abrir? Esos problemas de la intervención, del proceso de liquidación, pero los políticos que están aquí, los gestores de la Consejería de Empleo, tienen que plantearle esas soluciones legales. Hay que dárselas ya. Están esos 6 trabajadores que no cobran, ni se sabe nada, y el potencial que tiene pues para formar a los desempleados. Porque no le voy a recordar los datos últimos que han salido, que de las 15 localidades de toda España con mayor tasa de paro, 12 andaluzas. ¿Por qué? Pues tenemos un ejemplo con lo que está ocurriendo con la formación. Si nuestros desempleados no están formados, ¿cómo van a conseguir un puesto de trabajo? Es que esa es la realidad triste que tenemos en Andalucía. Que lo del CIO Mija es que no puede estar por más tiempo cerrado, pero es que ya llevan, no puede decir, estamos buscando las soluciones. Pero ¿saben este problema? Desde hace 2 años. Porque el CIO Mija, en este famoso decreto ley, que ya lo denunciamos desde el Partido Popular, se quedó en un limbo jurídico. Ustedes eran conscientes perfectamente de la problemática, la cual nosotros hemos ido descubriendo poquito a poco, y lo que no sabemos todavía, ojo, porque aquí vamos aprendiendo
poquito a poco con la información que vamos descubriendo y la que nos van contando con cuentagotas. Que desde hace 2 años lo hicieron aposta, dejaron en el limbo jurídico al CIO Mija, porque todos o pasaban a la integración en su día de la agencia que dependía de educación, o se disolvían, como los 3 que hay que recordar, que eran los que tenían concentrada toda la corrupción, y no me lo estoy inventando, porque los que tienen abierto una pieza separada de investigación judicial, el CTI de San Fernando, que por cierto aprovecho y le pido que nos envíe ya la información a la comisión de investigación, que no nos ha llegado, aprovecho, y del centro de Formade de Almonte, en Huelva, y del centro Forman de Nuevas Tecnologías en Málaga. Decidieron cerrar 3. Señoría, vaya finalizando. Voy acabando. Cerrar 3 para tapar la corrupción, los demás integrarlo en la PAEF, en la Agencia de Educación, y dejaron el CIO Mija en un limbo jurídico. Y ahora tenemos el problema. Es que esto no es nuevo. Lo saben desde hace 2 años. Así que, por favor, señor consejero, le pido que en esta nueva intervención pues dé respuesta a las preguntas concretas y, sobre todo, fechas. Yo creo que es lo que necesitan saber ahora mismo los trabajadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, en este caso, doña Beatriz Rubiño Yáñez. Muchas gracias, y señor presidente. vicepresidenta también de esta comisión. Sí, me ha quedado claro que soy la vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, su señoría. Buenos días a todas y a todos. Volvemos hoy a esta Comisión de Empleo, Empresa y Comercio con un tema que ya parece recurrente, el de los consorcios escuela. Pero creo que he de agradecer el tono de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, porque creo que se ha reconocido la labor que lleva realizando esta consejería desde que las competencias de formación para el empleo pasan a la misma el pasado año 2015. Porque hay que decir que gracias al decreto 5/2015 los 10 consorcios que venían recogidos en el mismo ya se encuentran integrados en el Servicio Andaluz de Empleo tras un largo recorrido no exento de dificultades, de piedra en el camino y sobre todo del sufrimiento de muchos trabajadores y trabajadoras con las que yo creo que sin excepción nos solidarizamos todos y todas. Conocemos de las situaciones de impago, incluso de pérdida de vivienda y ese sufrimiento evidentemente lo hemos llevado todos con nosotros y nos congratulamos de que la situación se haya solventado en los 10 consorcios. Como decía, los 8 primeros se integran el pasado mes de noviembre. Fueron el del mármol de Fines en Almería, Hostelería de Cádiz, el de la Joyería de Córdoba, Madera de Encinas Reales, también en Córdoba, el Centro de Formación Albaicín de Granada, el de Islantilla en Huelva, la Escuela de Hostelería de la Laguna de Baeza, en Jaén, y la Escuela de Formación de Artesanos de Gelbe, en Sevilla. Pero quedaban 2 consorcios por integrar precisamente en mi provincia, en la provincia de Málaga. Eran la Cónsula de Churriana y la Fonda de Benalmádena. Debo decir que durante toda la época de protesta, la Cónsula era de Churriana y ahora que está integrada es la Cónsula de Málaga. También hay que hacer patria a veces de los barrios y de los distritos. Pero en cualquier caso, estos 2 consorcios no culminaron el proceso de integración al mismo tiempo que lo hicieron los otros 8. Se trata además de 2 centros que representan uno de los proyectos formativos más notables, no solamente en España, sino en la Unión Europea, por su altísima rentabilidad social al convertir a jóvenes en profesionales altamente cualificados, con empleo estable y bien remunerado, garantizado al final de su estudio. Muchos de ellos también convertidos en empresarios de éxito gracias al autoempleo. Además, ambos consorcios cuentan con sendos restaurantes, que ahora hablaremos de ellos, abiertos al público en su momento, donde el alumnado trabajaba en un entorno empresarial real y donde el éxito de la escuela estaba unido y está unido a la perfecta identificación de alumnos y alumnas con las condiciones de trabajo en una empresa que debe ser líder en su campo. Está, por tanto, unida la viabilidad de la institución al buen hacer de sus alumnos y de sus alumnas, pero debe hacer extensiva esa calidad, esa excelencia a todos los consorcios que forman parte de la red en Andalucía. Tras unos meses de incertidumbre para ambos consorcios, la Cónsula se integró en el Servicio Andaluz de Empleo el pasado mes de febrero y los propios alumnos y alumnas, los propios trabajadores y trabajadoras hablan del buen ambiente y de la estabilidad que existe ahora mismo en la escuela y hace unos pocos días lo hizo la Fonda.
que va a seguir el mismo camino en cuanto al alta en seguridad social, de hecho desde el pasado martes, y también empezarán a cobrar sus nóminas en el mes corriente. Respecto al consorcio de la cónsula, al mismo tiempo que se produjo la integración en el SAE, hay que recordar que se retomaron las clases teóricas y existe un firme objetivo, señor Castro, se lo puedo garantizar, de abrir el restaurante. Lo que pasa es que se están estudiando las fórmulas legales porque al ser el restaurante o al generar el restaurante ingreso hay que ver cuál es el encaje legal que tiene dentro del Servicio Andaluz de Empleo. No obstante, para que el alumnado pueda realizar la parte práctica de su itinerario formativo, de freír esos huevos que comentaba antes, se están haciendo prácticas reales tanto en el comedor de familia como en el comedor didáctico. Realizan simulaciones entre ellos y entendemos que no es la fórmula ideal, pero no les quepa la menor duda que desde la Dirección General de Formación para el Empleo y también desde la Delegación Territorial de Empleo de Málaga, el área territorial de empleo, se están estudiando todas las vías posibles para que la formación práctica pueda ser con clientes reales y de esta manera el itinerario formativo pues sea el ideal, como comentaba antes. No se descarta además la realización de seminarios y monográficos para completar y complementar las clases que ya se han retomado, impartidos por reconocidos profesionales. Y es que debo decir algo, si durante los actos reivindicativos de Salvemos la Cónsula y Salvemos el CIO Mija hubo muchos profesionales que han pasado precisamente por esas dos escuelas, se manifestaron en Málaga con Salvemos la Cónsula y Salvemos la Fonda, a lo mejor ahora es el momento de que contribuyan a recuperar el prestigio y la excelencia en la calidad formativa, pues realizando esos seminarios formativos pues que le darían a los alumnos y a las alumnas la posibilidad de ver cómo esos antiguos alumnos han conseguido la excelencia en el mundo del empleo. Yo creo que las reivindicaciones no solamente deben ser de cara a los medios de comunicación, que están muy bien, pero también tienen que tener una plasmación real. En el caso de los otros 8 consorcios de la red, se es consciente del Gobierno andaluz que ahora mismo no están realizando las acciones formativas, pero le puedo decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a la señora Ruiz Sillero, que prácticamente en ningún consorcio existe falta de profesores. Lo que ha comentado el señor consejero es que se empezaría con el proceso de selección del alumnado. Le puedo poner claramente el consorcio de la madera de Córdoba, solamente una de las profesoras se encuentra en situación de excedencia, que es la profesora de idioma, y existe otra profesora de idioma. Y es tan sencillo como que si existe una partida presupuestaria para poner en marcha las acciones formativas con una programación didáctica acorde a ello, entendemos que también habría dinero para hacer una selección del profesorado que esté a la altura de la excelencia y de la calidad que caracteriza a esos consorcios. Quiero además romper una lanza desde aquí por el trabajo que está realizando la Dirección General de Formación para el Empleo, de su director general, de Manuel García, de su equipo, pero también quiero hablar de la delegación del Gobierno de Málaga, de la Delegación Territorial de Empleo de Málaga y sobre todo de una persona que está ahora mismo al frente del área territorial de empleo de Málaga, que es Cristina Guerrero, que es funcionaria de carrera, fue durante 16 años la jefa de estudios de la cónsula y está al frente precisamente de toda la programación didáctica de la cónsula, y os puedo garantizar que no hay mejor persona para conocer cómo funciona la cónsula por dentro y cómo es el personal, porque los conoce desde hace más de una década. Es la persona que ahora mismo pues está realizando toda la parte del diseño de las acciones formativas. Creo que cuando se exige hablar de plazos también tenemos que hablar de las personas que están tomando esta tarea como propia y, como digo, que también han sentido el dolor y el sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras. Pero no quiero terminar esta intervención sin hablar, por supuesto, del CIO Mija. Yo también tengo contacto con los 6 trabajadores, nos preocupa sobremanera su situación, pero cuando decimos que se está haciendo todo lo posible para conseguir su integración en el SAE, eso no es una entelequia de, pues sí, estamos haciendo todo lo posible, pero no tiene una plasmación real. Se están abordando todas las posibilidades. Ya ha dicho el señor consejero que la intervención ha dicho clarísimamente que no se puede pagar ahora mismo a esos trabajadores. Señoría, vaya finalizando, por favor. Termino ya. Hay que ser escrupulosamente respetuosos con la legalidad vigente, porque si no después se nos acusa de lo contrario. Siendo inviable la solución planteada de articular un presupuesto de liquidación para abonar las nóminas, actualmente se está trabajando en otra alternativa para acabar con el drama de estas 6 personas y para culminar las operaciones de liquidación del consorcio y la integración de su personal en el SAE. Confiamos desde el Grupo Parlamentario Socialista en que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidente. Señoría, una cuestión
de declaración de intenciones, como me pedía el parlamentario, el señor Castro, totalmente comprometidos con la solución de Cío Mija. No está abandonada, y le puedo garantizar personalmente de mi parte y de toda la Consejería y de la Dirección General de Formación. Y de hecho, pues si hay a todas las reuniones a las que han invitado al Director General de Formación, como usted sabe, siempre está presente. Esto lo vamos a solucionar sí o sí. Pero también yo creo que tendríamos que hacer, y otra cosa también importante, el tema de salario y seguridad social e impuestos está todo en el balance de liquidación y está reconocida la deuda. Es decir, que esto no tienen que hacer reclamación patrimonial ni nada. Una vez que esté integrado en la contabilidad, está totalmente tanto la retención de Hacienda, los pagos a la seguridad social y los salarios. Eso no va a tener, por esa parte no va a haber problema. Yo creo, ya hay 6 auditorías terminadas, los auditores también, no están hechas las 8 porque hemos forzado mucho a que terminaran tanto la de las cónsulas como la de la fonda, pero yo creo que en no mucho tiempo van a estar las 10 auditorías ya listas y van a permitir la integración y que va a permitir pues, hacer frente a todas esas deudas del pasado. Pero yo creo que también tendríamos señorías, ¿no? Nosotros estamos aquí con los consorcios bajo nuestra competencia, que en principio, cuando se hace la delegación de competencia de este Gobierno, como saben bien, quedaron en educación desde el mes de octubre, desde el mes de octubre. Y hay gente que llevan sin cobrar 20 meses o 2 años. Y pues yo creo que también tendríamos que acordarnos de por qué ha pasado esto. Esto es una situación que viene de 2 o 3 años acá, o más de 2 o 3 años. Mira, solamente el otro día hacía yo una simple regla de 3. No quiero que sin cargar la cinta sobre nadie. Los consorcios, había ayuntamientos y estaba Junta de Andalucía. Los ayuntamientos de media tienen que aportar el 20% del presupuesto de esos consorcios. Si el presupuesto del consorcio para su funcionamiento anual eran 10 o 12 millones de euros, el 20%, 2 millones de euros. 2 millones de euros por 14 o 15 años que tenían que aportar los respectivos ayuntamientos, 20 millones de euros. Si no ha aportado ningún ayuntamiento, salvo el de Málaga, ahora este año 200.000 euros. Habría, en las cuentas de los consorcios, habría 20 millones de euros mínimo. Si no se lo hubieran gastado, pero vamos, ¿cómo que no? Si hubieran estado esos 20 millones, las nóminas hubieran podido pagar de estos 20 meses. No. Si el problema fue que ustedes con la ley, la reforma de la ley local, se cargaron los consorcios. Usted es la culpable de que... Usted es la culpable. Sí, usted que hace una reforma de la ley local por la cual dice que los consorcios hay que liquidarlos. Y han liquidado todos los consorcios y donde ustedes y nosotros aquí hemos liquidado los consorcios, pero hemos mantenido el empleo. Pero ustedes donde han liquidado los consorcios los han echado a la calle. Y si quiere usted le pongo, no es el momento de poner el ejemplo, pero le puedo poner muchos ejemplos de donde han gobernado ustedes, donde han liquidado los consorcios, donde han hecho leves, y si te vi no me acuerdo. Aquí no se ha producido esto. Claro, no hombre, es que si nos ponemos, sí es verdad, o no. ¿Por qué se ha producido el fenómeno de los consorcios? Porque ha habido que liquidarlos, ¿o no? Porque la ley de racionalización del sector público, la ley 27/2013 de reforma de la administración local, impuesta por el gobierno del señor Rajoy, laminó los consorcios, sin pensar en lo que podía pasar, y no dejó ni una espita de salida. Entran los consorcios en liquidación, no se les puede aportar ni un duro. Usted lo sabe. Claro, es que cada uno después que coja el palo. De todas maneras, esto era nuestra obligación arreglarlo. Yo agradezco a todos los grupos parlamentarios la ayuda al Gobierno en la búsqueda de una solución. No, eso es otra cosa. Eso están los métodos para corregirlo, están puestos. Está todo, sí, lo tienen todos sus señorías, los jueces, y tienen ustedes una comisión de investigación aquí donde los veo
se van a divertir bastante todo este tiempo. Pues bueno, pero esto está ahí. No. El problema básico, el origen de la génesis del problema de los consorcios, tienen que convenir conmigo que está en la Ley 27/2013. Ahí es donde está el verdadero problema de los consorcios. Y vuelvo a decir, de todos los consorcios que se han laminado en este país, los únicos consorcios que han integrado su personal en la administración pública son los 10 consorcios de Andalucía, para los que articulamos en este Parlamento una salida a este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra don José Antonio Castro Román, en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Nada, para agradecer al consejero, a mí personalmente me ha aclarado. Es decir, respecto a los salarios, la asunción de pasivo y activo, que ahí está todo reconocido. Por lo tanto, vamos a animarle a seguir avanzando con soluciones que puedan tener horizontes concretos, ¿no? Darle certidumbre a los trabajadores, porque podremos convenir, y yo vuelvo a plantearlo, que no es una voluntad malvada del gobierno, del equipo de la consejería, ni del director general, que por cierto, con mejor o peor, se está dejando la piel, y eso hay que reconocerlo. Pero claro, es que en esta comisión, yo mismo como portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y otros portavoces parlamentarios, pues le hemos hecho palmas con la oreja, hemos dicho que bien, y eso se nos ha frustrado. Pero bueno, que digamos nosotros que se nos ha frustrado, pues suena hasta frívolo, porque son los trabajadores, las trabajadoras, los alumnos y alumnas, los proveedores los que están sufriendo esto. Y en última instancia, un sector, o varios sectores, depende de las ciudades y del tipo de formación que daban los consorcios, pues que también lesiona la actividad económica, lesiona la oportunidad de trabajo, en fin, eso está claro. Por lo tanto, nuevamente le agradecemos la información, nos tranquiliza en cierta manera, no sabemos cómo a los trabajadores, podremos con ellos cotejarlo todos el sábado, y la última instancia es que también, por mi parte, le reconozco la palabra dada, el fío mija. No se nos puede pasar, porque además sería algo así como permitir que el dinero público lo tiramos a la basura. Y eso pues no nos lo podemos permitir, nunca nos lo deberíamos permitir, menos en estos momentos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra don Jesús Rodríguez González, en representación del Grupo Parlamentario Podemos. Bueno, la portavoz de Ciudadanos va antes que yo, ¿no? Ah, vale. No, pues yo insisto entonces en lo último, es decir que no me ha respondido claramente, ¿no? Yo creo que teníamos que haber tenido una hoja de ruta, bueno, pues que previera un plan y que pudiéramos prever los obstáculos también de ese plan ante intervención, y una hoja de ruta alternativa. Entonces yo me voy de nuevo con la incertidumbre de qué va a pasar con el FIO Mijas, en qué plazos puede resolverse, con qué celeridad puede resolverse eso. Es una cuestión de plazo, yo lo decía antes, y ya una vez que ya los flecos van resolviéndose, bueno, pues como yo he sobremojado y como no es una cuestión de meses, sino de años en este conflicto, en este problema, bueno, pues deberíamos intentar salir con algunos compromisos de plazos, ¿no? Y quizá eso, la incertidumbre que a mí me queda después de la comparecencia, ¿no? Gracias, señoría. Tiene la palabra doña María Teresa Ruiz Sillero Bernal, en representación del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Empiezo por último que me ha dicho, señor consejero. Mire, se lo voy a enseñar este papelito que se lo he enseñado antes. Este es el problema que tienen los consorcios. Por un lado, fraude, y por otro lado, descontrol de la Junta. Este es el problema y no se invente otro. Ahora, lo cortés no quita lo valiente. Y es verdad que aquí el equipo que están aquí presentes, el secretario general del SAE, el director general de Formación Profesional para el Empleo, que están volcados para intentar solucionar el problema, cierto, una cosa no quita lo otro. Y también le vuelvo a reiterar que conocen el problema del FIO Mijas
Desde hace muchos años ya lo dejaron en ese limbo jurídico. Y ahora, le insisto, no me ha contestado a las preguntas. Por favor, fecha de inicio del curso. ¿Se van a empezar un minicurso junio-julio o esperamos en septiembre? ¿Se van a contratar profesores? Y se lo digo a la señora portavoz del Partido Socialista, sí faltan profesores. Si en un consorcio no faltan, pues bendito sea, pero en Islantilla faltan, en Cádiz faltan, en Gelbe faltan. Las obras de adecuación, de reforma, de puesta a punto, ¿cuánto es? Y cuando se empieza, es que no ha contestado nada a las preguntas. Buena voluntad y trabajo, pues sí, si eso no lo estamos negando, faltaría más. Pero queremos ese paso más, que es lo que nos están reclamando precisamente los trabajadores, que están pendientes también a esta comparecencia, están pendientes en el día a día de cuál va a ser su futuro, de esa incertidumbre, porque también es muy duro llegar a un centro de trabajo y no saber lo que va a ocurrir mañana. Y ellos lo que están deseando es empezar a clase, sinceramente. Y esa situación personal también hay que aliviársela y saber esa fecha, porque no están dando garantía y tampoco le pueden dar a un engaño de decir se va a empezar o les van a hacer trabajar en falso, es decir, hagan una programación para 2 meses, se esfuercen, lo hagan y luego tampoco sale. Eso frustra también las expectativas de los trabajadores y de los posibles alumnos que están deseando formarse. Y es que están buscándose, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, van a la formación privada. Pero es que aquí no se puede costear los desempleados andaluces esa formación privada. El que pueda, pero es que no se puede, no puede, ni tampoco le podemos exigir a los desempleados, porque la obligación que tiene precisamente la Junta es de dar esa formación y además que recibe esos fondos para esa formación. Así que, por favor, le insisto, señor consejero, que diga esa fecha concreta. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra doña Beatriz Rubillo Yáñez, representación del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Señora Ruiz Sillero, cuando habla de fraude y de descontrol, ¿sabe lo que me viene a la cabeza? Las caras de los representantes de los consorcios que estuvieron en Mija en el mes de agosto, los que se reunieron aquí en el Parlamento con usted y con otros grupos parlamentarios, gente que está cansada, ya no solamente de no haber cobrado durante meses y, como he dicho antes, de sufrir verdaderos dramas familiares, sino que se sienten atacados porque cuando habla de fraude y de descontrol, también habla del trabajo de ellos. Han pasado por auditorías, con lo cual no creo que proceda aquí a hablar de fraude ni de descontrol. Y hay que recordar que 3 de los consorcios sí que se cerraron y se tomaron medidas, con lo cual volver sobre el tema de la corrupción, del fraude, en este caso me parece absolutamente fuera de lugar, porque a quien mancha es a los trabajadores y a las trabajadoras de los consorcios. Sí, totalmente, y duele, y me consta que les duele, Señoría, con lo cual volver siempre sobre lo mismo es manchar el nombre de los trabajadores y de las trabajadoras que han realizado su trabajo con altísimos parámetros de calidad. Lo que a mí no me parece lógico es que hablemos de los consorcios como un modelo de excelencia y que después hablemos del descontrol y del fraude, porque si son ellos los que gestionaban los consorcios, son ellos los que realizaban las acciones formativas, pues entonces se le está acusando de forma directa o indirecta de ese descontrol y de ese fraude. Basta ya de hablar de lo mismo. No podemos ser positivos solamente mirando hacia atrás, pero intentando enmarronarlo todo, porque así es como se sienten ellos y como se sienten ellas. Y es verdad que a todos nos gustaría hablar de plazos, de fechas concretas, pero muchas veces se nos ha acusado precisamente al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno de que cuando dábamos fechas no las cumplíamos, porque entre medias nos hemos encontrado con muchísima interferencia y con muchos problemas, porque venimos de una situación que ya lo ha dicho el señor consejero, venía de hace 3 años de una ley que la podíamos haber aplicado como han hecho ustedes en aquellos territorios donde gobiernan. Pues cerramos los consorcios y trabajadores y trabajadoras a la calle. Y además me parece absurdo dejarse la piel, como bien ha dicho el señor Castro, para después no hacer nada. ¿Para qué integramos los consorcios en el SAES y después no vamos a recuperar esa formación de excelencia? Por supuesto que si hacen falta trabajadores, en el sentido de profesorado se contratarán. ¿Dónde está el problema? ¿En hacer una selección de personal? Sinceramente, como técnica de empleo que he sido durante más de una década, eso es lo que menos me preocupa. Lo que hay que hacer es una programación didáctica acorde con la realidad y con ese presupuesto que se está pidiendo. Y vuelvo a incidir, basta ya de hablar de fraude y de hablar de descontrol, porque a quien estamos salpicando, quiera usted o no quiera, señora Ruiz Sillero, es a los trabajadores y a las trabajadoras de los consorcios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría.
Para finalizar, tiene la palabra el señor consejero. Sí, muy brevemente. Yo creo que lo he dicho en mi primera intervención. La Dirección General de Formación está trabajando de forma coordinada con los diferentes consorcios para establecer la programación académica. No tenemos una fecha exacta de esta cuestión. Como no tenemos fecha exacta, pues yo no digo... A mí no me ha gustado nunca decir fecha, es más, ni con el CIO, ni con la cónsula, ni con nada me atreví nunca a decir una fecha, porque conozco lo que es la actividad administrativa y sé que cosas que te dicen, no te preocupes, un informe, este está hecho y te lo dicen de buena voluntad. La semana que viene tienes el informe encima de tu mesa y pasa la semana que viene, llego a mi mesa y mi mesa está con polvo nada más y pasan 2 semanas porque la administración pues tiene estas cosas. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, ustedes lo saben, tenemos todo el máximo empeño en sacar esto hacia adelante, lo vamos a sacar y el CIO lo vamos a arreglar también, igual que entre todos hemos arreglado los otros consorcios, vamos a arreglar el CIO. Y de descontrol y de fraude ya tenemos bastantes sitios donde se habla de esto, tenemos una comisión, tenemos los jueces por otra parte y la policía por otra parte investigando, pues que funcione la justicia, que al final pues lo que este consejero quiere y este gobierno quiere es que todo se aclare y donde haya irregularidades pues que se arreglen y donde haya problemas pues que se sometan al imperio de la ley. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Iniciamos el siguiente punto, que son preguntas con ruego de respuesta. En este caso, comenzamos. La primera es una pregunta presentada por Izquierda Unida, Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Es una pregunta escrita. Sí, ¿verdad? quería plantear una cuestión de orden Sí. antes, señor presidente. Sí, es que nos ha sorprendido, al igual que aparece esta pregunta con ruego de respuesta escrita que no fue contestada en el orden del día, entendemos que debería de aparecer otra que también fue reclamada y que tengo aquí el texto del acuerdo idéntico al anterior, pero que no... Según el señor letrado, fue La retiraron. por su compañera. Pues vaya pata que metió. Pues nada, estupendo. Y sobre la pregunta no la vamos a formular, estamos con la respuesta escrita satisfechos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos, pasamos a la siguiente. Que es de... Vamos a ver, Esta, sí.